A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen provecho con Thaís Peñalver. Buenos días, amigos de Buen Provecho. Bienvenidos al programa en nombre de Radio Caracas Radio, de Thaís Peñalver y el mío propio. Soy Werner Corrales, habitualmente un invitado de Thaís, y hoy con el honor de cumplir con la solicitud que me hizo Thaís de llevar a cabo, de conducir el programa. Este programa, Buen Provecho, se transmite por Radio Caracas Radio. En la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Vilitza Arcaya, en la producción Juliet Córdoba, en los controles César González y en la conducción normalmente Thaís y Neomar Hernández, hoy cumpliendo el pedido que me ha hecho Thaís. Me cabe el honor pues de conducirlo. Hoy vamos a hablar en general de la situación del país y de las perspectivas futuras de que el país retome una senda de desarrollo que extravió hace ya muchos años. Como todos sabemos, el país se encuentra en medio de una emergencia humanitaria compleja. Esa es la designación que le han dado autoridades de organismos multilaterales, organismos mundiales como las Naciones Unidas. Estamos en una situación en la que la necesidad de unirnos para encontrar una salida a la situación es más importante que nunca. Unirnos y movilizarnos como sociedad son los caminos que nos quedan para superar esta coyuntura. Movilizarnos como sociedad requiere de cada uno de los ciudadanos tener claro el objetivo, hacia dónde queremos marchar después de superar la crisis tan aguda que vivimos, y requiere también de la conducción de esa movilización de la sociedad por líderes naturales de ella, por líderes democráticos. Hace pocos días, hace aproximadamente una semana, un grupo de venezolanos redactó y puso en circulación un documento dirigido a los liderazgos democráticos del país, documento en el cual hacía un breve recuento de la situación en la que nos encontramos. En ese documento mencionábamos el título que le ha dado la comunidad internacional a la situación de Venezuela, que es una emergencia humanitaria compleja, y decíamos que no es el momento de apetencias personales o de intereses partidistas, es el momento de que todos nos aliemos, todos funcionemos en unión para poder comenzar a salir de la crisis. El rol de los líderes es evidentemente muy importante en cualquier sociedad, y mucho más en una sociedad que se encuentra en la situación que nos encontramos nosotros. Ayer hubo una decisión en Naciones Unidas, una decisión que fue votada con 97 posiciones de países en favor, 16 en contra y 17 abstenciones. Decisión que lleva a que se haya incluido en la agenda de la Asamblea General de este año, que está en marcha en Nueva York, que se haya incluido el tema de la responsabilidad de proteger. Se va a discutir en la agenda la eventual activación del principio de responsabilidad colectiva de los países miembros de Naciones Unidas de proteger a las sociedades de los genocidios y de los crímenes de lesa humanidad. El principio de responsabilidad colectiva de proteger fue adoptado por las Naciones Unidas en la cumbre de 2005, en septiembre del año 2005, y todos los países miembros acordaron
esa responsabilidad colectiva. Ayer hubo 16 países miembros que se negaron a votar afirmativamente por la inclusión en la agenda, pero de hecho ya eso está en marcha. Eso es un tema del cual nos tendremos que informar sucesivamente. En la agenda de la reunión de Naciones Unidas que está en marcha, aparentemente hay la posibilidad de una reunión entre el presidente de los Estados Unidos de América, el señor Donald Trump, y la persona que ejerce la presidencia en Venezuela, Nicolás Maduro. Ojalá se genere o se produzca esa reunión y tengamos la posibilidad de ver abrirse una mínima rendija hacia la libertad y hacia retomar el curso de desarrollo que, como antes decía, perdimos, extraviamos hace muchísimos años. El rol de los líderes es muy importante, tanto el rol de los líderes maduros, el rol de los líderes de los partidos políticos, el rol de los líderes sociales y fundamentalmente en la situación que hoy vive Venezuela, el rol de los jóvenes líderes, porque son ellos, como parte de la juventud, quienes van a ser beneficiarios de que Venezuela recupere la senda de desarrollo, quienes van a construir de nuevo a Venezuela, quienes van a hacer factible que la sociedad venezolana persista y sea nuevamente libre. Yo tengo como invitados hoy a 3 jóvenes líderes venezolanos. Son 3 jóvenes que participaron en un evento que se realiza anualmente, se llama Evento Venezolano de Negociación, en el cual 75 jóvenes líderes que han pasado por un proceso de selección se comprometen en una negociación, en la negociación, en este caso, en este año, en la negociación de un pacto para el progreso de todos y la superación de la pobreza en Venezuela. Estos 3 jóvenes que me acompañan fueron ganadores del reconocimiento de el mejor negociador. Cada uno de ellos fue elegido por los demás jóvenes miembros de un comité temático como el mejor negociador. Están conmigo Michael Ferreira, quien fue elegido por sus compañeros negociadores del comité de Hábitat, Daniela Monsalve, quien fue elegida por sus compañeros del Comité de Negociación de Temas Económicos, y Melanie Ventura, quien lo fue por sus compañeros del Comité de Educación y Ciudadanía. Esos eran 3 grandes grupos de temas que fueron negociados en 3 jornadas, como les decía, por más de 70 muchachos que se han comprometido con la solución de los problemas de Venezuela mucho más allá que con acciones políticas inmediatas o con movilizaciones inmediatas. Les doy la bienvenida a los 3. No sé si tengo tiempo en el presente corte de hacerles algunas preguntas. Me dice mi productora que sí, que tengo tiempo, y entonces voy a pasar a hacerles una primera rueda de preguntas a mis invitados, comenzando por Daniela, a mi izquierda. ¿Cómo es eso de un pacto para el progreso de todos y la superación de la pobreza? ¿Por qué es importante para Venezuela ese tema que ustedes negociaron? Bueno, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación, profesor Werner. Creo que este pacto, en la actualidad, en la situación que hoy vivimos en el país, es sumamente importante. Es necesario que se creen este tipo de espacios porque es importante que no solo los jóvenes, sino todos los distintos sectores que hacen vida en nuestro país puedan entender y comprender lo importante de analizar este tipo de situaciones que nos pueden llevar a erradicar la pobreza y a llevar a Venezuela
las sendas del desarrollo. Entonces, evidentemente, este pacto es un documento muy importante porque pone, digamos, sobre la mesa distintos puntos que son necesarios analizar, que son necesarios, tenerlos en cuenta actualmente, dada la crisis que vivimos en nuestro país. Daniela, yo entiendo que ustedes hicieron ustedes emularon en esas 3 jornadas una negociación real que se propone o que proponen ustedes que se haga en el país una vez estemos recuperando la democracia. ¿Quiénes serían los grupos que participarían en la realidad en esa negociación? En vista de la situación que vivimos actualmente, es necesario que todos los grupos, ya sea no solamente el gobierno y los partidos políticos, se involucren en este tipo de temas. Es necesario que se involucre a la sociedad civil, a los trabajadores, además del gobierno, los partidos políticos y los empresarios. ¿Por qué? Porque dada la situación que está ocurriendo en nuestro país, es necesario que todos los venezolanos nos demos cuenta de lo importante que es participar en este tipo de negociaciones. Es importante que los venezolanos reconozcamos al otro y la situación que estamos viviendo actualmente. Muy bien. Viene una segunda pregunta, yo quisiera hacérsela a Melanie, si tengo tiempo para hacerla. Melanie, yo no entiendo muy bien, yo quisiera que ustedes me expliquen, porque se ha hablado tanto de la pobreza en Venezuela. De hecho, en los últimos 20 años fue asumido el tema pobreza por muchos líderes políticos. Ustedes estaban negociando cómo hacer para aumentar el número de cajas CLAP que le reparten a los pobres. Bueno, profesor, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a participar en este programa y hablar un poco acerca de lo que estuvimos realizando durante estas últimas 3 semanas en el Encuentro Venezolano de Negociación. Con respecto a su pregunta, siguiendo la línea que estaba comentando Daniela, nosotros en este evento estuvimos negociando acerca de un pacto para la superación de la pobreza, entendiendo la pobreza como el principal reto que nosotros como sociedad venezolana enfrentamos el día de hoy. Con respecto a lo de las cajas CLAP, la pregunta sería, ¿realmente el uso de este tipo de políticas, de las dádivas que de cierto modo proporciona el Estado venezolano para cubrir de pronto las necesidades que puedan tener los ciudadanos, resuelve realmente el problema de la pobreza? A mi juicio, y según lo que también hemos estado discutiendo en todo este encuentro, pues realmente no es así. Porque muchas veces se ha utilizado, inclusive durante los últimos 40 años, el uso de los recursos del Estado para mantener lealtades políticas. Y eso es justamente lo que se hace por medio de estos programas, como la dotación de cajas CLAP, dar los alimentos. O sea, no le estamos dando las capacidades a los ciudadanos para que sean ellos mismos los agentes de su propia vida y puedan pues producir de cierto modo una forma de tener por ellos mismos estos bienes. Por lo tanto, nosotros coincidimos en que lo que se debe hacer para la superación de la pobreza es invertir en la generación de capacidades, más allá de dar regalos, obsequios o como paños de agua tibia a los problemas que enfrenta hoy la sociedad. Oye, abres una ventana interesantísima para el resto de esta entrevista, porque tú estás negando que lo que hace este gobierno, pero creo haberte oído decir que también se está haciendo en los últimos 40 años, estás negando que lo que los gobiernos han hecho como posibles soluciones a la pobreza, y ustedes hablan más bien de crear de capacidades. Vamos a ir al corte, y en el próximo segmento vamos a hablar con Michael, comenzar unas preguntas a Michael sobre lo que fue negociado en el Edén. Muchísimas gracias y... Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso.
Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurant Lon Lon, poquito, pero sabroso, pero sabroso. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Amigos, continuamos con buen provecho. En la parte anterior del programa yo me llevé una sorpresa muy, pero muy positiva que me abre el apetito para hacer preguntas de mayor profundidad a nuestros invitados. Nuestros invitados hoy son 3 jóvenes líderes que participaron por un lapso de 3 semanas en 3 jornadas de negociación en las cuales emularon una negociación entre actores venezolanos, fue mencionado por Daniela, entre empresarios, trabajadores, representantes de la sociedad civil, partidos políticos y gobierno, unas negociaciones tendentes a establecer un pacto para el progreso de todos y la superación de la pobreza. Y Melanie nos decía que no solamente durante el presente régimen, sino en los últimos 40 años, el Estado ha usado mecanismos que no sacan de la pobreza a la gente, porque no se ha dedicado fundamentalmente a crear capacidades para que cada quien sea agente de su propia vida, sino que más bien algo así como que dan dádivas a condición de que reciban apoyo político de aquellos que las reciben. Vamos con Michael Ferreira. Él ganó el reconocimiento al mejor negociador del Comité de Hábitat y comenzaría con Michael pidiéndole que profundice un poco más en eso. ¿Cómo es eso de la creación de capacidades? Y particularmente que nos hable de por qué negociar es tan importante. Yo les digo lo siguiente, yo soy un venezolano más y he oído muchísimo en los últimos meses cómo se desacredita el mecanismo de la negociación en el mundo político. Entonces yo quisiera, Michael, que tú nos explicaras por qué, si es que ustedes consideran que es importante la negociación en política, por qué es importante y cómo o qué condiciones deberían darse para que una negociación concluya con frutos para la sociedad venezolana. Sí, bueno, ante todo, muy buenas tardes, profesor Werner. Gracias a Radio Caracas Radio y a todos nuestros oyentes. Con la primera pregunta, profe, yo creo que me iría directamente a la importancia de la negociación, lo que fue este caso para nosotros en el EVEN. Ciertamente, hoy el término negociar se ve desprestigiado, pero es porque no se cumplen unas condiciones necesarias. A diferencia de lo que fue el EVEN, cumple un rol importante en que primero reconocemos al otro y entendemos que esa persona tiene algo que decir y que simplemente nosotros no estamos ahí para oír, sino para escuchar lo que el otro tiene que decir, y que en función de todos los diferentes actores sociales es que nosotros podemos consolidar propuestas. También es entender que yo no puedo siempre ganar, sino que en alguna medida yo necesito ceder para ir hacia un fin común, para construir esa Venezuela que todos queremos. Y por eso estamos representados en 5 sectores fundamentales para el país: el gobierno, los trabajadores, que son la fuerza motora del país, los empresarios, quienes son realmente quienes invierten y apuestan al país, y la sociedad civil, que tiene que estar permanentemente involucrada en todo lo que se hace, y es ella la que más aporta, y el gremio de los partidos políticos, que es mediante donde se representa la sociedad civil. Bueno, muchísimas gracias. Yo de verdad, ojalá cuando yo fui joven hubiese participado en ejercicios como este. Yo creo que es un ejercicio que por adelantado los pone a ustedes. Ustedes van a ser quienes van a tener que reconstruir este país. Ustedes, quiero decir, la generación de ustedes. Ustedes
participando hoy en discusiones de este tipo están dando un paso importantísimo, no solo para construir para ustedes mismos experiencia, sino por el ejemplo que le están dando a la sociedad venezolana. La participación de los jóvenes en política pienso que es útil en la medida en la que ellos sean parte de temas fundamentales, de temas trascendentales, y no creo que no hay un tema más trascendente para Venezuela en este momento y desde hace años que la pobreza. Más del 60% de la población venezolana vive en situación de pobreza y esta situación se ha mantenido desde mediados de los años 80 del siglo pasado. No, la situación de pobreza extrema en la que estamos en este momento, 87% de la población venezolana estaba en situación de pobreza el año pasado según la encuesta en COVID, pero por lo menos el 60% de la población venezolana se ha mantenido en pobreza por lo menos unos 30 años. Y yo pienso que no solamente hay un problema ético, una responsabilidad ética y social de todos los venezolanos de resolver la situación de pobreza de la mayoría de nuestros compatriotas, sino que además hay una obligación política. Yo soy de quienes piensan, y les voy a pedir a cada uno de ustedes que me digan su opinión también respecto a esto, yo soy de quienes piensan que Venezuela perdió las libertades porque por 20 años estuvo de espaldas al incremento de la pobreza que estaba viviendo la sociedad venezolana. Volvería entonces con Daniela para preguntarle, en tu comité, en el Comité de Economía, ¿cuáles fueron los acuerdos fundamentales a los que llegaron? Y por favor cuéntanos si es que en algún momento hubo diferencias importantes entre los distintos actores. Por ejemplo, se agarraron los empresarios con los trabajadores. Cuéntanos algo que nos haga sentir un poco el calor humano de esa negociación y cuáles fueron los acuerdos fundamentales. Bueno, les cuento que fue una experiencia maravillosa. Fue todos los jóvenes que estaban allí propusieron cosas súper interesantes para el proceso que está viviendo actualmente Venezuela. Gracias a Dios no hubo ese tipo de problemas que se pelearon ni nada, todo estuvo bien. La verdad es que la negociación estuvo enmarcada en un ámbito de respeto y de valores éticos que marcó toda la emulación. Yo diría que hubo un momento en la negociación que quizás, la parte de los empresarios y los trabajadores, tenían como intereses que no eran encontrados, pero siempre se trató de proponer cosas y de ceder un poco en ambas partes. Yo de verdad felicito a todos los compañeros de mi comité porque lo hicieron de una manera excelente. Se pararon allí con una madurez espectacular y los felicito a los que nos estén escuchando porque de verdad fue una experiencia muy grata. A los acuerdos que llegamos, fueron en distintos ámbitos. Tocamos el tema de la estabilización macroeconómica del país, que sabemos que estamos viviendo una crisis y una recesión muy fuerte. Además también tocamos el tema de brindar y crear empleos de calidad para la población venezolana y por último acerca de cómo podría mejorarse la seguridad social. Dando un resumen de lo más importante que yo creo que fueron las medidas como más relevantes y espero que cuando ya este documento esté publicado en la página de Quiero un País, las personas se sientan en la libertad de ir, descargarlo, de pasarle unos ya porque es relevante para lo que estamos viviendo actualmente. O sea, vuelvo a lo que les estaba comentando. Entonces, planteamos la creación de una bolsa de empleo que incluyera no solamente al sector público, sino que también incluyera al sector privado y que esto mediante distintos elementos como en el emprendimiento y la importancia de la instrucción en grados técnicos, esto pudiera brindar empleos de calidad y mejorar las capacidades de todos los venezolanos. Yo diría que esa fue
una de las propuestas claves en nuestro comité. Y bueno, además en el tema económico promulgamos reformas acerca de la autonomía del Banco Central, también la corrección del déficit fiscal, algunas reformas en el tema del sector financiero, brindarle la seguridad jurídica, disculpen nuevamente, a la empresa privada. Además hablamos de la unificación cambiaria. Bueno, déjeme decirle, profe, que tratamos muchos temas. Esa parte del Comité de Economía, había muchas propuestas allí, pero yo diría que en general encaminar a la economía para salir de este proceso recesivo e inflacionario que estamos viviendo actualmente. Caramba, qué contento me siento. Ojalá se dé en Venezuela esa negociación tan pronto recuperemos la libertad los venezolanos. Quiero decirle a nuestros amigos oyentes que pueden enviar mensajes de texto al número 3456, eso tiene el valor de un bolívar más básico más IVA, o pueden llamar a la emisora al teléfono 0212 Caracas 482-9750. Pueden tuitear sus opiniones mencionando el Twitter de la emisora, que es @RCR750. Continuamos con la entrevista a los 3 ganadores de la distinción de mejores negociadores en el evento venezolano de negociación 2018. Y voy ahora con Melanie Ventura. Melanie fue distinguida como la mejor negociadora del Comité de Educación y Ciudadanía. Melanie, cuéntanos cuáles fueron los temas que ustedes negociaron y cuáles las conclusiones o los acuerdos fundamentales. ¿Qué quieren decir además con eso de ciudadanía, de negociar ciudadanía? Bien, bueno, nosotros estuvimos negociando durante esas 3 semanas sobre tres temas o 3 puntos álgidos fundamentales, que fue la generación de capacidades, bien, de manera de calidad, o sea, cómo proporcionar educación de calidad a los venezolanos, cuáles son como los medios o las herramientas que debemos tomar en cuenta para eso. En segundo lugar, estuvimos conversando acerca de la descentralización y la importancia clave de la participación ciudadana. Ahí es donde entramos con la ciudadanía, es decir, que todos y cada uno de los miembros de la sociedad venezolana participen de forma activa en las decisiones de la esfera pública, ¿no?, para que de esta manera podamos garantizar el progreso y la participación de todos. Y en tercer lugar, pero no menos importante, es un compromiso, o sea, cómo nosotros podemos presentar un compromiso entre el gobierno y los partidos políticos, y pues también entre los demás sectores de la sociedad, para no seguir utilizando los recursos de la renta petrolera, como lo comenté hace un rato, para mantener el populismo clientelar, sino en su lugar para generar capacidades. Bien. Este entorno que tuvimos en estos 3 días, la verdad, fue de bastante respeto, bastante ética. Sin embargo, a diferencia de lo que comentaba Daniela, en nuestro comité sí hubo momentos álgidos en los que de pronto nos costaba llegar a un acuerdo, a un punto de consenso, ya que, por supuesto, cada quien se asumió el rol que tenía, ¿no? Por ejemplo, como gobierno, partidos políticos, hubo ciertas diferencias. Sin embargo, como decía Michael, nos enfocamos en lo importante y es el objetivo que tenemos, que es la reconstrucción de Venezuela. Bien, en cuanto a los temas y a los acuerdos que llegamos, en primer lugar, vemos como elemental proporcionar una educación de calidad para los venezolanos a todos los niveles, tanto a nivel inicial, básico, secundaria también, a nivel terciario, y formación técnica. Eso es clave. Por lo tanto, también se plantea, tal como lo comentó Daniela, una alianza entre el Estado venezolano con los partidos políticos para implementar un sistema educativo mixto en que el objetivo fundamental sería la diversificación de la economía, viéndose así como generar capacidades técnicas para que las personas puedan adquirir esos conocimientos y insertarse en el mercado laboral de forma favorable. En cuanto a la descentralización, nosotros relevamos la importancia de la transparencia, de que se manejen tablas, indicadores que sean de conocimiento público por medio de la inversión en plataformas digitales, para que todas las personas tengan el acceso a estos conocimientos y puedan, a nivel municipal, sobre todo a nivel regional, establecer propuestas
para mejorar en este sentido. Y finalmente, tocando el tema de la inversión de los recursos de la renta petrolera, nosotros impulsamos la creación de un fondo intergeneracional, el cual sería destinado exclusivamente a la generación de capacidades. Y de este modo también empoderaríamos a los ciudadanos para que ellos sean garantes de que efectivamente se están utilizando estos recursos para lo que debe ser. Caramba, qué lujo de líderes jóvenes los que tenemos aquí. Yo quisiera volver a tener alguna vez una responsabilidad en el Estado y compartir con 3 ministros como los jóvenes que están acá. Me quedó una duda, Melanie, pero se la voy a plantear a Michael. Y es que tú hablaste de elevar la participación y te referiste a la descentralización para elevar la participación. Entonces, Michael, yo te voy a pedir a ti que nos hables, por supuesto, igual que tus 2 compañeras que te precedieron, de cuáles fueron los temas debatidos, negociados en el Comité de Hábitat, y que te refieras además a por qué ese énfasis que se hace en la participación, y acaso a través de las leyes del poder comunal no se ha maximizado la participación, no es la participación de la gente protagónica actualmente. Sí. Por ejemplo, en Hábitat y Servicios nosotros también consideramos el tema de la descentralización en el por qué. En el tema de Hábitat y Servicios nosotros hablamos de la reestructuración y la reurbanización de las grandes barriadas venezolanas, que es donde actualmente vive más del 70% de nuestra población. Y como bien usted lo decía, se le dio la espalda en determinado momento y no se reguló nunca. Simplemente ha seguido creciendo, y a lo que vemos hoy, por ejemplo, la ciudad de Caracas consta en 3 partes: la ciudad del este, la ciudad del oeste, pero también esa gran ciudad que vive en grandes barriadas que rodea el Valle de Caracas y que no se le ha tomado la debida atención. En el Comité de Hábitat y Servicios yo creo que la dificultad que tuvimos fue en ponernos de acuerdo en qué propuestas eran las mejores, porque ciertamente todos mis compañeros lo hicieron excelente, cada propuesta era mejor que la otra, pero claro, cada quien debía defender, digamos, su postura y ciertos intereses que debe resguardar. Por ejemplo, en mi caso, que me tocó ser gobierno, había que sentarse a analizar el tema del financiamiento, porque la deuda venezolana actualmente no permite que ciertamente en el primer año uno pueda hacer grandes inversiones y hay que seguir unos protocolos. En el caso de Hábitat y Servicio, creo que una de las mejores propuestas fue lograr una metodología para la reestructuración de las grandes barriadas. ¿En qué sentido? Acordamos que ciertamente es necesario darle una reforma a las grandes barriadas y seguir proyectos como Bogotá, Medellín y Chile, donde ya no se puede llevar la barriada hacia la ciudad, sino que hay que llevar la ciudad al barrio. ¿En qué sentido? Primero hay que hacer censos y delimitar las grandes barriadas. Tenemos que hacer zonificaciones para determinar las áreas de uso, áreas posibles comerciales para incentivar también lo que es el pequeño productor dentro de las grandes barriadas y crear comercio formal y no informal, que eso va de la mano con los empleos de calidad. Y a su vez, digamos que es ver qué familias están en zonas de riesgo, porque hay que reubicarlas de alguna manera. Lo otro que se tiene presente es que luego de esta zonificación se procedería a entregar los títulos de propiedad de la tierra, que cada persona cumpla unas características de que la vivienda ciertamente es habitable y entregar el título de propiedad. ¿Por qué? Porque si nos vamos a términos legales, se supone que las grandes barriadas son invasiones y se supone que para términos de políticas públicas no se puede trabajar ahí. Al yo conceder los títulos de propiedad y legalizar las grandes barriadas, yo gobierno puedo comenzar entonces a hacer procedimientos de contrataciones y concesiones para los servicios básicos dentro de las grandes comunidades. Perfecto, vamos a continuar con el tema, Michael, en el próximo corte, porque ya me están avisando que se nos acabó el tiempo ahora. Amigos, estamos en buen provecho entrevistando a los ganadores como mejores negociadores del evento venezolano de negociación 2018. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Margaret Thatcher. Las señales del socialismo apuntan hacia abajo, hacia menos libertad, menos prosperidad, más embrollo, más fracaso. Si lo seguimos a su destino, llevarán a esta nación a la bancarrota.
Si piensas hacer un delicioso sancocho, hervido, sopa o crema, busca los mejores y más frescos ingredientes que te ofrece la gran feria de hortalizas, frutas y verduras Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Llueva, truene, relampaguee o sea feriado todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Buenos días, continuamos con el programa Buen Provecho y tenemos dos llamadas de dos apreciados oyentes. La primera llamada es de la señora Clemencia García de Clemente, de Colinas de la California. Buenos días, señora Clemencia. Buenos días. Mira, tenía que llamarlos primero que nada para felicitar y decirle a estos muchachos lo emocionada que estoy con lo que me ha informado. Y la otra cosa es que, bueno, Melanie está clarísima, los tres, pero la educación hay que mejorarla desde la base y justamente yo tengo el nivel más alto de posgrado y lo hice en la enseñanza de la matemática para maestros de la educación primaria y hasta mitad de básica. Y les digo, les voy a decir por lo pronto mi correo para que si me quieren contactar cuando esto, bueno, vuelva a estar en forma de mejorarlo, de ponerlo de calidad a la educación. Mira, mis correos es clemenciaclemente@gmail.com. Y no tengo mucho tiempo, yo tengo ya 74 años, pero dedicaré el tiempo que pueda, porque tengo una hija minusválida, a colaborar en la formación de personas para preparar a los maestros. Las puedo preparar yo. De verdad, la matemática, aún para los estudios técnicos que hacen muchísima falta, necesitan por lo menos las operaciones básicas entendidas. Entonces, bueno, para eso es y para felicitarlos y les mando bendiciones, que Dios los bendiga y los continúe guiando. Muchísimas gracias, señora Clemencia, en nombre del programa y los muchachos. Usted ya ha oído cómo han respondido amén. Antes de dar la palabra a alguno de ellos para responder a sus inquietudes, voy a pedir que me pasen al señor Alonso Becerra del Valle, quien también ha hecho una llamada al programa. Buenas tardes, buen provecho. Muy acertado esa invitación que le ha hecho Thaís Peñalver al doctor Werner Corrales. Quiero felicitar a esos jóvenes que están allí presentes. Esos jóvenes no se les ha dado un pez, se les ha enseñado a pescar y ojalá ellos hagan su aporte para que la juventud, la audiencia, sepa valorar lo que ellos están haciendo, el esfuerzo, lo que están aportando en aras de lograr una buena negociación en todos los ámbitos, como muy bien ellos lo han dicho. A veces perdiendo ganamos todos, pero hay que saber negociar. Éxito, y ojalá Radio Caracas Radio los lleve a ellos a todos los programas o les dé un espacio, así como lo teníamos los sábados, el Viva la U. Buenas tardes. Muchísimas gracias, señor Becerra. Seguramente los muchachos le agradecen también su intervención. En este segmento yo voy a tratar de ir más en profundidad a algunos temas que me preocupan dentro de las tres grandes áreas en las que ustedes negociaron. Voy a continuar con Michael porque tuvimos que cortar su respuesta anterior y le voy a pedir que él me diga de qué orden, o sea, estamos hablando de un lapso
inmediato, muy corto, en el cual se puede hacer esta intervención en los barrios de Venezuela, o se trata de un proceso más bien largo, porque los recursos, me imagino que los recursos que son necesarios para esto son importantes? Y la segunda pregunta es, ¿eso lo haría todo el Estado? ¿De dónde va a sacar plata el gobierno venezolano? Que va a quedar, o sea, el Estado venezolano va a quedar prácticamente en el suelo después de lo que nos ha pasado en los últimos 20 años, o se espera alguna participación de agentes privados. Sí, ciertamente este proceso de intervención en el sentido de reurbanizar y reestructurar las grandes barriadas es un proyecto ambicioso, pero que va a ser a largo plazo. Es decir, desde el día 1 hay que comenzar a hacer un trabajo de censo y de trabajo local, pero que es un proceso de reestructuración que va a llevar tiempo. Nosotros manejamos unas cifras que fueron aportadas al comité, donde actualmente del PIB de Venezuela se invierte el 1.2 en infraestructura. Y nosotros vemos las grandes obras que se hizo durante Marcos Pérez Jiménez y se invertía el 8.6. Chile, que es uno de los que mejores actualmente representa en materia de inversión en la región, invierte el 5.6 al 6.5% de su PIB en infraestructura. Es decir, es necesario invertir nuevamente en infraestructura y comenzar a aportar más. Ahora, ¿que el Estado va a poder cubrir todo? Imposible. Es imposible, por bien usted lo mencionaba y Daniela lo puede comentar mejor con el tema que se habló en economía de reestructurar la deuda, el financiamiento, poder hacer una política fiscal. Pero sí es importante que en el comité se llegaron a acuerdos en donde es necesario, y Melanie lo mencionaba, el tema de la descentralización y las desconcentraciones otra vez de los poderes. Porque el Estado no puede seguir teniendo todas las empresas de servicios del país. Es necesario que en este proceso de reestructuración, en lo que se vaya reacomodando las grandes barriadas, se le permita la concesión a empresas extranjeras que quieran invertir en Venezuela en materia de agua, en materia de electricidad, en materia de aseo, inclusive en construcciones, para poder descentralizar competencias y que el Estado realmente se aboque a las necesidades principales que tiene que abocarse y no simplemente asumir todo y seguir centralizando todas las políticas como se ha venido haciendo de hace 40 años, pero que ahora está más vigente que nunca la centralización al poder nacional. Muchas gracias, Michael. Bueno, ahí te lanzó algo, Michael, Daniela. Y yo te pediría en el próximo corte, que es el último, que nos respondas un poco lo que planteó Michael. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y buen provecho. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIL 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En Tripling con P tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales. Pregúntanos por hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y más. Síguenos en @Tripling_BE o visítanos en el Centro Comercial Los Amanes, piso 2, oficina 201. Tripling Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Nuevamente, amigos, estamos con buen provecho. Nos quedan solamente pocos minutos. Le voy a pedir a Daniela, me he enterado cuando estábamos fuera del aire de que ella es tesista de economía de la Universidad Central de Venezuela. Entonces te voy a preguntar, hay propuestas muy claras sobre qué hacer en términos económicos para quitarle de las manos al gobierno de turno las decisiones que
nos han llevado a este populismo. ¿Qué discutieron ustedes sobre esto en tu comité? Bueno, respecto a esta pregunta, creo que es sumamente pertinente. Una de las cosas que planteamos es crear un entorno institucional que permita nuevamente el acceso al mercado externo, ¿no? Esa fue una de las cosas que planteamos, porque el país está sumergido en una crisis de deuda muy extensa. La principal empresa del país ha tenido caídas en su productividad de más del 60%, y bueno, es importante esta parte del acceso a los mercados externos, ¿no? Otro de los puntos que tocamos fue el financiamiento a estos proyectos de infraestructura y proyectos sociales, dado la crisis humanitaria que vivimos en el país, por parte de los entes multilaterales como el BID y la CAF. Adicionalmente, creo que fue uno de los temas claves y sin lugar a duda uno de los más importantes fue la creación de 3 fondos. Planteamos, en primer lugar, establecer un fondo intergeneracional, basándonos en lo que se ha realizado en Noruega. Que este fondo lo que va a hacer es, con los ingresos que pueden provenir de la industria petrolera, luego reinvertirlos en actividades que sean en educación, seguros, etcétera, para el bienestar del país. Otro de los fondos es un fondo de estabilización macroeconómica, el cual va a tener, unas reformas en el ámbito jurídico para que la verdad cumpla la labor que debe cumplir, que es mitigar los choques macroeconómicos por las variaciones de los precios y por último los precios del petróleo. Y por último planteamos un fondo de inversiones. Este fondo también no solamente va a incluir una proporción de los ingresos por exportaciones de petróleo, sino dado lo que planteamos anteriormente, toda la diversificación del país, de las exportaciones en generales, y este va a estar dedicado a temas como educación, infraestructura, otro tipo de temas que atañen al país. Entonces, esas fueron las propuestas más relevantes respecto a ese tema. Muy interesantes las conclusiones del Comité de Economía. Bueno, y para cerrar, te voy a pedir a ti, Melanie, que nos hagas algo así como un gran cierre, perdona la redundancia, alrededor de lo fundamental de la experiencia del evento venezolano de negociación de 2018. Bueno, nosotros pensamos desde el EVEN, ¿no? El Encuentro Venezolano de Negociación, que esta es una oportunidad sumamente valiosa para la integración de las distintas corrientes de pensamiento, de los distintos actores que representa la sociedad venezolana. Si bien eso fue una emulación, nosotros realizamos un documento que esperamos sea difundido y esto sirva como un inicio de la reestructuración de nuestro país. Sí es importante resaltar que allí nosotros éramos jóvenes líderes que estábamos decidiendo o discutiendo acerca de los principales puntos álgidos que tenemos actualmente como retos fundamentales en nuestro país. Sin embargo, es una realidad de que todos y cada uno debemos estar incluidos allí. Por eso a mí me gustaría hacer un llamado a toda la sociedad venezolana, a cada uno de los venezolanos y aquellos también que a pesar de que no sean venezolanos se sienten como tal, a participar de forma activa en la toma de decisiones. Pensemos de que de cada uno de nuestros espacios nosotros podemos marcar la diferencia, porque los grandes cambios no provienen de las masas, sino de cada uno de nosotros. Por eso también me gustaría decirle a los jóvenes que nos están escuchando, así como nosotros, que se comprometan en seguir en nuestro país, en apostar por eso, en prepararnos para no seguir cometiendo los errores que nosotros hemos visto que se han dado a lo largo del tiempo hasta ahora, no solamente a nivel político, sino en las otras áreas, sino que nos comprometamos a marcar la diferencia, porque si bien, como usted dijo hace un momento, nosotros somos la generación de relevo inmediata, por lo tanto la responsabilidad que tenemos es sumamente amplia. Además, también quiero resaltar el hecho del trabajo en equipo que tuvimos en el EVEN. Si bien nosotros tres estamos acá como los representantes de cada uno de nuestros comités, todos los jóvenes que participaron en el Encuentro Venezolano de Negociación son muy talentosos, tienen un potencial inmenso y nosotros estamos completamente convencidos de que entre todos nosotros y todos los demás que se van a ir uniendo de forma progresiva a la reconstrucción de nuestro país, pues
tenemos el material que se necesita para sacar a Venezuela adelante y conducirnos hacia el progreso y el desarrollo de todos. Bien, amigos, llegamos al final de este programa. Yo me siento francamente muy contento de haber tenido estos 3 invitados de lujo. Espero que haya quedado a un nivel siquiera parecido al que le da al programa Thaís Peñalver permanentemente. Muy buenas tardes, amigos. Gracias por habernos escuchado. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une.